no tienes que demostrarle absolutamente nada a nadie, no tienes que sentirte menos que nadie porque tienes menos estudios, porque tienes menos dinero, sino que sea un motor para crecer. Bueno, pues no tengo suficiente economía, pues a ver cómo yo ideo alguna forma de yo tener ese dinero que necesito para cumplir ese sueño. Hello viajeros, bienvenidos al Mundo es Tuyo, el podcast de Vivirse, la agencia de estudiantes que te ayuda a hacer realidad tus sueños de vivir, estudiar y trabajar en el extranjero. Yo soy Nuria, miembro del equipo Vivirse, y la guía que te acompañará en este podcast lleno de historias inspiradoras, consejos y todo lo que necesitas saber para salir de tu zona de confort y lanzarte a vivir la aventura de tu vida en el extranjero. Súbete a bordo y comencemos este viaje juntos. ¡Let's go! Hoy queremos arrancar este quinto episodio haciendo la siguiente pregunta. ¿Para viajar se necesita mucho dinero? Nos la va a responder nuestra invitada Dai Peña, creadora de contenido de Vivirse, que a pesar de haber crecido en una familia con pocos recursos, lleva muchos años cumpliendo sus sueños de viajar por el mundo y aprender idiomas. En este episodio nos cuenta cómo lo ha conseguido. Mi nombre es Nuria y hoy, en este episodio quinto, vamos a resolver una gran pregunta. ¿Para viajar se necesita mucho dinero? Hoy nos la va a responder nuestra invitada, Dai Peña, creadora de contenido de Vivirse, que a pesar de haber crecido en una familia con pocos recursos, lleva años cumpliendo su sueño de viajar por el mundo y aprender idiomas. Así que en este episodio nos va a contar cómo lo ha conseguido. Bienvenida, Dai, ¿qué tal estás? Hola Nuria, muy bien, gracias por la invitación y gracias a los que nos están viendo. Gracias a ti por estar con nosotros hoy. Yo sé que el episodio de hoy va a ser súper inspirador y además muy importante para aquella gente que ve en el dinero y en los recursos económicos una barrera a la hora de viajar. Entonces vamos a empezar por el principio. Cuéntanos un poquito tu historia para poner en situación. Bueno, primero pues yo soy Daiana Peña, pero me gusta que me digan Dai. Soy de Colombia, de Cali, y como pues Nuria lo ha dicho, mi crianza pues no se caracterizó por venir de una familia de muchos recursos económicos, pero sí muchos recursos mentales, así que eso me ayudó muchísimo a poder continuar pensando, a pesar de la economía de mi casa, que no había muchos recursos, como mi mamá siempre nos decía, el dinero es lo de menos, lo que importa son las ganas. Nunca se me olvida esa frase. Y para mí creo que ha sido desde siempre eso para mí, como no importa si en este momento yo no tengo la situación económica, quiero salir adelante. Entonces al final mi mamá nos crió a mi hermanita a mí solas. Y pues eso ya conlleva una situación pues económica no tan favorable. Y pues nada, o sea, ya a los 19 años yo me fui de Colombia, comencé a viajar a los 16, 17 años. Mi primer viaje también fue lo mismo, literal, no tenía casi recursos económicos. Hice dos rifas, o sea, hice dos rifas y mi mamá me ayudó a vender las rifas en la escuela de danza, en el colegio, para poder que yo viajara a ese evento que fue a Cuba con mis compañeros. Y ya pues imagínate, o sea, ya con ese ejemplo de ver a mi madre, no me importa, yo me pongo las manos y hacemos para que tú viajes y no te quedes acá, porque lo mismo, el dinero es lo menos, lo que importa son las ganas, y si uno tiene las ganas de hacer algo, uno va a encontrar la manera, y siempre hay personas que se encuentran en el camino que te van a ayudar. Entonces, más o menos ese es mi background. A los 19 años ya me fui de Colombia para Argentina a estudiar inglés. Y lo mismo, hice un evento artístico, hubo 31 artistas en escena de todas las artes, o sea, música, danza, teatro, fotografía en vivo, caricaturas, etcétera. O sea, todos los amigos o conocidos que tenía en mi ciudad me colaboraron con su trabajo, me donaron su trabajo, y pues el ingreso, el dinero de los ingresos, pues pude viajar a Argentina a estudiar danza. O sea que tú con 19 años saliste ya de Colombia. ¿Tú en ese momento a qué te estabas dedicando? Porque has mencionado el tema de la danza, tú eres bailarina. Sí, de marketing. Sí.
Bueno, actualmente pues obviamente tengo estas dos carreras, uno es el tema de la danza artístico y el otro también es una parte más creativa de la creación de contenidos y marketing, redes sociales. Yo voy a contar un secretito a nuestros oyentes, yo la he visto bailar y te mueres con la tía. ¿Cómo mueve las caderas? Como buena caleña le va la salsa que no veas. Vale, vale. Pero igual y mi foco, que me encanta bailar salsa y de hecho yo aprendí salsa fue con mi madre que me llevaba, no tenía pareja, entonces me llevaba a mí a los 8, 9, 10 añitos a que fuera su pareja en las fiestas cuando le invitaban. Entonces ella me iba enseñando y así aprendí ritmos latinos. Pero como tal mi formación viene de la danza contemporánea, el hip hop y el tap. Entonces cuando me fui de Colombia yo trabajaba, un año antes había renunciado a la compañía de danza en la que trabajaba y me dediqué como freelance a trabajar como coreógrafa, como profesora de danzas, como bailarina. Entonces estaba de aquí a allá, tenía como muchos emprendimientos con diferentes escuelas, con diferentes agencias también de danza. Y cuando ya decidí irme, pues nada, incluso el último trabajo que renuncié hasta 2 días antes fue una fundación de niños de la calle, en donde daba clases de desarrollo psicomotriz, porque eran niños desde los 2 a los 5 añitos, y en otro colegio, en el Instituto Popular de Cultura en Cali, también con jóvenes y de adultos. Entonces, más o menos eso era lo que hacía antes de salir de Colombia. Ese fue mi primer viaje internacional. ¿Y a dónde fuiste? A Cuba. Claro. Ese lo hice a Cuba. Y el viaje, o sea, ese fue mi primer país. Ya luego volví otra vez con la compañía de danza con la que trabajaba en ese momento, que también, como estaba recién entrada en la compañía, no me pagaban las cosas, o sea, me ayudaban con un porcentaje mínimo para poder comer durante esa semana del festival al que íbamos a representar a Colombia. Y lo mismo, todas las coreografías desde muy pequeña, desde los 16 años, siempre me ha gustado el tema de crear, entonces todas las coreografías que ya había hecho, incluso había llevado, se había llevado, yo no, pero había llevado a Perú y a otros lugares a competencia, habían ganado, pues las junté todas en un evento, hicimos ese evento y con ese dinero fue que yo viajé a Cuba por segunda vez. Para cuando ya yo me fui de Colombia, cuando tenía 19 años, hice el evento de los 30 artistas, 31 artistas en escena. Y con ese dinero, más obviamente de lo que trabajaba, pues fue que me fui para Argentina. O sea, que cuando fuiste a Argentina fue realmente la primera vez que saliste de tu país para vivir ya en el extranjero. Sí. Porque tú cuando ibas a Cuba ibas y volvías otra vez a Colombia. Y volvía. ¿Y cómo fue eso de ser tan joven y empezar a vivir porque con 19 años eres todavía una niña, por así decirlo? ¿Cómo te desenvolviste viviendo en el extranjero con 19 añitos? A ver, no fue fácil. Si soy honesta, los primeros 6 meses la pasé muy mal porque, a ver, yo justamente hablaba de eso en un proyecto que tuve, un emprendimiento que tuve de asesorías de viaje para artistas y lo primero que yo hacía con ellos era el tema de encontrar el porqué, ¿no? O el ikigai, como dicen en Japón. Cuando tú vas a viajar, sobre todo emigrar por primera vez o hacer un viaje o vas a cambiar literal completamente tu vida, tienes que saber por qué quieres hacerlo. Porque si no tienes ese porqué de base, la vas a pasar muy mal en el momento en que comiences a extrañar a tu familia, comiences a darte cuenta de que ya, en mi caso que yo trabajaba, y obviamente mi madre me sustentaba, el dinero yo me lo gastaba en viajar por Colombia o en cosas propias, no en pagar mis estudios, pagar mi alquiler, pagar los servicios, y ya no tener tanto tiempo para disfrutar con amigos a los 19 años, que uno pues es un adolescente que uno quiere salir y disfrutar de la vida. Tener clarísimo el por qué te va a ayudar en esos momentos de bajones. Entonces yo creo que yo me fui a Argentina porque quería estudiar en la danza y luego me di cuenta que en cierta manera también quería demostrar que yo era capaz. Que ya eso fue un gran error, porque bueno, era una niña, entonces era como, yo quiero demostrar que yo soy capaz de, o sea, sí, que yo valgo más en este campo del arte y demostrar que, y claro, ahí fue el error, porque cuando yo comencé a extrañar a mi familia, a ver que ya el dinero no me alcanzaba, a ver que incluso hubo temporadas unos meses en donde casi no tenía ni siquiera para la comida, que hubo unos 2 meses que la señora de la casa que limpiaba la casa donde yo trabajaba me ayudó con comida, porque no tenía. Solo que a mí me daba miedo decirle a mi madre y yo no quería decirle que pues no tenía dinero para comer. Entonces, claro, cuando tú te encuentras con esas situaciones,
y tú no sabes por qué te has ido, no tienes un porqué y no tienes algo, o sea, emocionalmente estás bien, te caes. Y a mí me pasó eso, los primeros 6 meses estuve muchas veces en el hospital porque las defensas se me bajaban y eso. Ya luego entendí y también el choque cultural, porque cuando yo llegué a Argentina, los argentinos, los porteños, tienen una forma muy característica de hablarse entre ellos, el humor de ellos es muy diferente al colombiano. No voy a decir si es malo o bueno porque es simplemente diferente. Y eso yo no lo entendía. Ahorita yo puedo decirlo desde otra perspectiva y en el momento en que yo llegué no lo aceptaba, era como, ay, pues estos argentinos que y yo, claro, decía argentinos, primero, error, estaba generalizando, segundo, no estaba aceptando y me acuerdo que una de mis jefes me dijo una vez, porque yo les decía, es que yo no entiendo por qué hacen bromas de mi trabajo, yo nunca me atrevería en un trabajo en el que tenía a hacerle alguna broma a un compañero sobre su trabajo o ese tipo de bromas tan pesadas, ¿no? Y ella me decía, ellos no lo hacen por mal, es simplemente que es como, Es su humor. claro, es su manera de comunicarse y así son. Y tú no puedes cambiar una cultura entera porque es que es muy complejo, si no la vas a pasar mal. Y eso se me quedó tan grabado, fue como, wow, o sea, es que yo no puedo manejar cómo la otra persona se comporta, yo puedo manejar cómo yo actúo frente a eso, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me dio o sea, cambió mi manera de apreciar la cultura de ellos y luego también tuve un viaje a otra provincia, a Córdoba, amo, y ahí yo dije, wow, no son todos los argentinos, creo que hay un poco, el tema de los porteños es un poco más complejo, hay que saber entenderlos y ya cuando incluso lo entiendes, yo de hecho ahorita puedo entender un poco más a los españoles porque tienen un humor un poco parecido con los argentinos. Sí. Y yo creo que eso incluso muchas veces cuando uno viaja a un país en donde incluso la manera en que como ustedes comunican las cosas que son más directos y nosotros los colombianos somos más apaciguamos la cosa, no sé qué, para poder pedirte algo, en vez de decir, mira, necesito esto. Claro, eso de verdad que si tú no lo entiendes o lo aceptas al inicio, te choca. Yo creo que uno de los mayores retos de viajar es aprender a adaptarte. Aprender a adaptarte, obviamente, al lugar al que estás viajando, a la cultura, a la gente, totalmente. Porque no es igual, es como cuando tú viajas, yo que sé, a un país, pongamos Marruecos. La cultura es completamente diferente a la nuestra, pero tú te tienes que saber adaptar. Y una vez que tú aprendes a adaptarte a ese medio, a ese país, viajar a otros lugares te va a resultar mucho más sencillo y desarrollarte allí, ¿sabes? Para crecer y para conocer a gente no vas a ir con tanto prejuicio como te puede pasar en un primer momento. Viajar con la mente abierta. Y también pensando en que nosotros juzgamos desde nuestro punto de vista, en nuestras experiencias. Y a veces se nos olvida que esa otra persona que creció en un país diferente, habla a veces otro idioma, tiene un background familiar y de experiencias diferentes. No podemos pretender que esa otra persona se comporte igual que nosotros, empezando ya por la cultura. Entonces, lo que tú dices, el ser mente abierta y también entender que todos somos diferentes y que yo no puedo adaptarme a los demás, pero tampoco puedo cambiarlo, simplemente es aceptar. Aceptar que hay otras formas de comunicarse, aceptar que hay otras culturas y aceptar que sí, está bien, yo tal vez no estoy de acuerdo con esta manera, yo no voy a comenzar a hacer este tipo de bromas como ellos, pero bueno, tampoco me lo tomo personal, es como, bueno, sí, ya está bien, o sea, no pasa nada, sé que ellos son así y que no me afecte, porque al final y al cabo como dicen los estoicos, tú manejas lo que tú sientes dentro, o sea, si tú te enojas, eres tú, no es la otra persona, o sea, tú no puedes manejar lo que siente o va a hacer otra persona. Sí, o sea, creo que en Argentina eso fue como un poco al inicio, un poco complejo, pero ya luego, en el momento tú dices, esto es una mierda, yo me quiero ir, ya no quiero estar aquí, y ya luego cuando tú comienzas a pasar eso, porque siempre está eso, ¿no? O sea, siempre hay un nudo, y cuando ya comienzas a soltar, a aceptar, a decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Yo, no sé, yo soy una persona que me gusta mucho preguntar, pero también preguntarme, o sea, a ver, Dai, ¿por qué te estás sintiendo así? ¿Por qué crees que te molestó tal cosa? ¿O por qué tal? O sea, y eso también en cierta manera como que, bueno, pues me molestó por tal motivo, ¿de verdad es en serio? O sea, entonces claro, como que ahí tú vas comenzando a cambiar la perspectiva y aprendiendo de eso, de, ok, ya sé que son así, no sé qué, vamos a aceptarlo.
y te hace mucho más resiliente, porque esos momentos que ahorita yo digo, ¡fua! Si yo no hubiese pasado por esas situaciones, que ya luego te contaré cuando lleguemos al punto de Brasil, yo no hubiese podido ser capaz de haber soportado, o sea, de haber hecho todo lo que hice en Brasil, que me llevó a estar donde estoy ahorita. Entonces, esas cosas, a veces, esos momentos más difíciles, esos momentos difíciles son los que a ti al final, como mi mamá siempre dice algo, o sea, no sé, como que esa mujer es una mujer muy sabia, dice, los momentos difíciles son los momentos en donde tú más creces y los momentos de felicidad son un respiro de la vida para que tú disfrutes lo que has logrado. Los momentos difíciles son al final los que más te enseñan y los que más te hacen madurar también y aprender totalmente. Bueno, y cuéntanos Salseíto, cuéntanos de Brasil. Llegamos a esa parte. Bueno, yo cuando ya llegaba, ya terminé o sea, terminé mi formación. Que eso es otra cosa. Una cosa que yo aprendí de Argentina, que yo creo que le puede servir a cualquier persona que esté escuchando este podcast o lo esté viendo, es no solo aceptar la otra cultura, sino también aceptar las adversidades o que los planes cambian. Yo era una persona que yo decía, de por sí a mí me gusta tener una seguridad de, a ver, de aquí a 6 meses o de aquí a que yo termine, por ejemplo, ahorita que estoy en Surinam, ¿qué voy a hacer después? Y ya es como, bueno, quiero tener un plan B y un plan C y un plan A, pero ya no me obsesiono con eso. Creo que cuando era más pequeña, sí era como, y tiene que ser así, y esto voy a hacerlo, y así, y así, y así. Y cuando no resultaba, frustración, vaya, y la pasaba fatal. Que al final con eso has aprendido también a dejarte fluir y dejarte llevar, donde la vida te vaya llevando. Sí, yo recuerdo que yo de pequeña era igual, o sea, era muy cuadriculada de esto tiene que ser así, así y así. Y si no me salía así, era como que ya me agobiaba, ¿sabes? Pero ahora ya no es como, bueno, pues mira, si sale bien, bien, y si no, pues no ha salido y se sigue, para adelante, ya está. Y eso yo creo que es una de las cosas que también te enseña mucho el vivir en el extranjero y el viajar, sobre todo. Total. Por ejemplo, en el tema de, para quienes están escuchando este podcast, imagino que quieren irse a estudiar inglés al extranjero. A veces uno se pone una meta de quiero en 6 meses llegar de A1 a C2. Pongo mi ejemplo, yo me fui a Argentina y literal yo me sentía, por muchos meses me sentí defraudando a gente que me había apoyado en el evento para poder yo irme a Argentina porque yo me iba para 5 años a estudiar la carrera universitaria y necesitaba mucho ballet y ese no es mi background y no pasé. Pero en la misma semana todo pasa por algo, o sea, de verdad que el universo es muy grande. Vi otra publicación de una compañía que me encantó y era una técnica que yo ya manejo de fly low, para los que saben de danza, más o menos saben cuál es la diferencia. Y hice audiciones solamente para conocer el trabajo, ni siquiera porque quería entrar al programa, porque quería conocer el trabajo del coreógrafo que sabía que se iba a la semana siguiente. Y me dieron media beca para estudiar un año allá. ¿Ves? Entonces, y ahí fue como, a ver, ¿cómo acepto que sí, no estoy en la universidad, es un año solamente, acepto que me vine con todas las ilusiones del mundo a este país y al final no resultó siendo, o sea, con esas expectativas no resultaron siendo las que yo tenía, las que yo quería y tal vez ya no me siento identificada con el país, la economía no está tan buena, pues aceptémoslo, aprendamos lo bueno y busquemos otra opción. Y ahí fue que surgió lo de Brasil, como que yo dije, me quiero ir. Cuando justo me estaba yendo para Argentina, yo me fui por tierra, porque yo dije, yo no voy a pagar 2 millones de pesos colombianos en ese momento para irme en un avión y saltarme toda Latinoamérica cuando yo me puedo gastar menos y poder ir conociendo Latinoamérica. Entonces yo me fui por tierra, país por país, hasta llegar a Argentina. Y en Chile, un amigo venezolano me había dicho, yo quiero ir al carnaval de Brasil. Y eso se me metió aquí y por un año, no sé, como que yo ahorita reconozco que algo se me mete en la cabeza y pasan 5 años y después lo hago. Y se me metió en la cabeza ese bichito y dije, pues yo me voy a ir el próximo año y al siguiente año me fui para Brasil. Como yo no tenía suficiente economía, porque trabajaba en ese momento, sí, trabajaba en una compañía de danza, pero yo también no supe venderme porque me daba mucho miedo, porque llegué a un país que no me conocía. Entonces cuando digo no supe venderme, es yo como artista no supe ir a tocar puertas para ofrecer mi trabajo y ya tenía un background. Hombre, es que eso es complicado, entonces, también te digo, es que el llegar aquí a allanamiento de morada, hola, quiero bailar. Pero es esencial, no, pero es esencial el simple hecho de tú quitarte los miedos. Por ejemplo, en Malta, tú no sabes mucho inglés, pero como yo me quito ese miedo y ese síndrome del impostor y digo,
Pues yo no sé muy bien inglés, pero yo tengo tantos conocimientos y tengo las ganas de aprender y dejé mi país para irme a Malta, a Canadá, a Dubái, a donde sea, a estudiar inglés. Eso ya dice mucho de ti. Entonces, quitarte ese miedo de decir, pues yo voy a entregar hojas de viaje así no tenga muy bien inglés, pero quién sabe. Lo mismo, o sea, en mi caso, pues como artista, ir a tocar puertas en el sentido de voy a ir a academias a ofrecer mi trabajo o voy a ir a compañías a ofrecer mi trabajo, aunque yo no sepa portugués en ese momento o no conozca muy bien la cultura. Entonces creo que eso también me faltó mucho en Argentina y terminé trabajando en cosas que no tenían nada que ver con el arte. Entonces trabajaba en una heladería que se llama Fredo. Entonces, claro, la economía ya estaba fatal, yo no tenía mucho dinero, entonces yo dije, a ver, ¿qué herramientas yo tengo que puedo utilizar para viajar? Y dije, bueno, pues tengo el arte y los artistas pueden bailar en la calle y pues ya está. Entonces yo, como había estudiado escenografía en Colombia, yo sé construirte una mesa, sé hacerte un armario, o sea, para el tema de teatro, pero eso también sirve para la vida. Entonces dije, un amigo me prestó las cosas, me creé yo mi propio tablado retráctil, entonces me lo podía llevar viajando, eran como 7 kilos, y bailaba en las calles. O sea, al inicio como que no supe quitarme ese miedo y no lo hacía, entonces estaba viviendo solo de mis ahorros. Los primeros meses que comencé a viajar, yo también me fui por tierra, me fui a dedo, literal, o hitchhike en inglés, desde Buenos Aires hasta Curitiba, hasta Sao Paulo, a dedo. Ahí pasaron muchas aventuras, pero cuando ya yo llegué a Río, yo económicamente ya no estaba bien. Llegué literal la primera semana tenía 5 reales en el bolsillo. Eso es 1 euro. Dios, madre mía. Y otra vez, yo no quería decirle a mis padres, o sea, no quería a mi madre. Entonces yo así como, ¿qué putas voy a hacer? Y yo, bueno, ¿Cómo lo hiciste para vivir, para sobrevivir? dije, tengo solo una opción. 5 reales me alcanzan para un pasaje de bus. Miré en el mapa, dije, ¿dónde están los restaurantes de esta ciudad? Pregunté cómo irme para esa zona que se llama Lapa. Me llevé mi tablado, mis ovarios, un papelito, porque en ese tiempo yo no hablaba muy bien portugués, y me puse en el papelito todo lo que yo tenía que decir. Hola, buenas noches, soy Dayana, no, yo no decía mi nombre, soy artista colombiana, estoy viajando por Brasil y voy a hacer un espectáculo de tap para ustedes por si les gusta, si les gusta mi trabajo, pues cualquier aporte es voluntario, está muy bien. Más o menos eso era lo que decía. Claro, exacto. Y ahorita dilo en portugués, ¿no? Oi, boa noite, nanana. Y claro, o sea, yo me leía el papelito antes de ir a bailar, bailaba. Y yo me acuerdo que había pasado por Ciudad del Este en Paraguay, porque ahí, como no se pagan tasas, o sea, impuestos, tú puedes comprar las cosas más económicas. Entonces yo me compré un parlante JBL y con eso yo bailaba en la calle. Entonces justo una profesora como a la semana me vio, una profesora de tap, que yo había estado en otra ciudad bailando, y me dijo, no se te escucha nada, ¿qué estás haciendo? Y yo así como, pues tap, ¿no? Me dice, a ver, tap es percusión con los pies, tú estás haciendo música con los pies, la gente no te va a escuchar, entonces haz a capela. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Voy a hacerlo en el próximo restaurante y te digo cómo. Entonces yo dije, bailaba solo una vez, o sea, estaba en todas las mesas y bailaba en el centro, ponía la música y hacía una combinación entre tap y contemporáneo. Y como que me hacía 50 reales por noche más o menos. Y cuando le hice caso, me fui a otro restaurante y dije, tengo que cambiar la estrategia. Me tengo que hacer, escojo 4 o 5 mesas, hago el pitch primero, bailo, paso el sombrero y ya está. Esa noche me hice 200 reales. El salario mensual de un mesero en Brasil son 1.000 reales. Y tú te hiciste en una noche 200. 250 reales, más o menos yo me hacía entre 150 y 250 reales. Bailando, pero obviamente eso era bailando 4 horas sin parar. Llegó un punto en que incluso yo me lesioné y estuve sin poder bailar nada 2 meses. Pero obviamente al inicio, no, o sea, yo creo que lo primero que yo aprendí es, aprendan a manejar sus finanzas cuando viajen. Porque uno no es lo mismo cuando uno está gastando en la moneda de uno que cuando uno llega a otro lugar en donde incluso, por ejemplo, en Europa o en Canadá o en otros lugares que la moneda es mucho más alta. O sea, no es como en mi país que son miles
Si no es de a 1, 2, uno dice, bueno, son 2 euros, y luego lo traduce y dice, uy, joder, madre, es un montón, lo conviertes en un montón de dinero. Eso fue lo que me pasó en Brasil. Entonces, claro, o sea, primero, yo creo que lo primero que aprendí fue aprender a hacer aprender a manejar mis finanzas. Y segundo también porque obviamente en ese momento yo estuve 2 años como freelance, o sea, yo estaba como autónoma bailando en las calles. También estudié fotografía allá, era una beca y estudié fotografía, entonces también vendía mis fotografías en la calle, daba clases aquí y allá. Entonces, tú te has buscado la vida, pero vamos, te has buscado la vida como has podido, totalmente. Sí que sí. pues cuando toca, toca. Una cosa, tú de Brasil no solo te llevaste todas esas experiencias y aventuras, sino que también te llevaste el portugués. Tú a día de hoy sabes hablar portugués como si fueses brasileira, ¿no? No se dice brasileira. Brasileira. Brasilera. Y entonces yo te quería preguntar que... ¿qué tan importante ha sido para ti aprender idiomas mientras has estado viajando? Fundamental. Yo cuando aprendí portugués, primero a mí, el primer idioma que yo desde los 14 años siempre quiero aprender ha sido el francés. Como dicen los españoles, me flipa. O sea, me vuelve loca, me encanta escucharlo, no sé, me encanta. Y me gustan mucho las películas, la música en francés, todo. O sea, toda la cultura en general. Excepto las caras largas que a veces ellos tienen cuando uno llega a París o algo así. Es lo único, pero de resto me encanta. Lo que pasa es que cuando yo llegué a Brasil, obviamente yo nunca me imaginé que yo me iba a quedar, y cuando comencé, a mí no me gustaba el portugués al inicio. ¿No? Me parecía feo. Me parecía feo. Ya cuando yo comencé a escuchar la música, a mí me cambió la mentalidad, porque me fascina la música brasilera. Bossa nova, samba, forró, todo eso me fascina. Y ahí ya yo, obviamente, quería cantármelas a todo pulmón las canciones, y ahí comencé a aprender. Y me gusta también mucho leer, entonces comencé a leer en portugués. Eso, haber aprendido un idioma, yo lo aprendí en 4 meses, también porque obviamente bailaba en las calles, estaba haciendo hitchhiking, eso me obligaba, yo me apuntaba, que es una anécdota graciosa, es que yo me apuntaba obviamente, digamos, yo quiero ir de una ciudad a otra, ¿cómo digo? Entonces me aprendí cómo se decía las diferencias o las similitudes, todas las palabras que terminan en ción en español, en portugués terminan en sao, por ejemplo, comunicación, comunicación, apreciación, apreciación, todo eso, entonces yo me lo aprendí y escribí en una notita, yo quiero ir, digamos, você pode me dar carona a tu Rio de Janeiro, alguna cosa así, como me puedes llevar hasta tal ciudad, y obviamente con mi portuñola ahí mal hecho, pero eso me ayudó. Entonces, primero, aprender portugués me dio la seguridad de decir, si yo pude aprender este idioma, yo puedo aprender otro. Y yo estaba buscando irme para Francia a estudiar, seguir con mis estudios en fotografía y en danza, pero las universidades que a mí me gustaban eran internacionales y eran en inglés. Entonces yo dije, vale, ¿qué necesito yo para llegar aquí? Necesito el inglés, ¿vale? Y necesito una mejor economía, porque con lo que yo gano aquí en Brasil, pues a duras penas me va a alcanzar. Y ahí fue que yo me fui a Malta a estudiar inglés. ¿Y qué tal? ¿Cómo crees que ha cambiado tu vida el inglés? Me ha abierto, si a mí el portugués me abrió las puertas a, por ejemplo, no solo en lo personal, sino también en lo profesional, porque gracias al portugués, si yo no hubiese sabido portugués, no hubiese podido estudiar un técnico en fotografía en Brasil, y eso también darme muchas herramientas que al día de hoy me siguen sirviendo, por ejemplo, con el contenido de Vivirse Malta, completamente. Ahora, con el inglés, es que te abre, primero ya el viajar, a mí no me da miedo irme a la China, para nada, o sea, si me entiendes, como que yo estoy en Surinam en este momento y aquí hablan holandés, sranantongo, todas las lenguas de ellos, francés, inglés, y yo me comunico en inglés con ellos. Entonces, ya primero se te quita el miedo, a quienes les gusta viajar, se le quita el miedo de viajar con seguridad, porque una cosa es viajar y otra cosa es viajar con miedo de, y si pasa algún problema, digamos, viajando, ¿cómo me comunico? Entonces, eso por un lado. Por el otro, el tema del trabajo. O sea, si yo no hubiese ido a Malta, yo no hubiese conseguido el trabajo que tengo hoy en día con Vivirse Malta. Si yo no hubiese ido a Malta a estudiar inglés, o por ejemplo, si yo no supiese inglés, yo no hubiese podido hacer la formación internacional que hice en Chipre. Y eso para mí era un sueño que yo tenía desde hace un montón. Entonces, y eso me permite, o sea, primero la economía mía se ve, o sea, de pasar de bailar en las calles de Brasil a estar viajando por el mundo con una mejor economía, ya eso lo dice mucho.
Entonces, mejor economía, una estabilidad más grande, estabilidad emocional, porque cuando tú no tienes una estabilidad financiera, mira, hasta la persona que dice, es que a mí no me importa el dinero, entonces ¿cómo comes? ¿Con qué compras la comida? Si uno no tiene dinero, o sea, el mundo indiscutiblemente se mueve con dinero. Otra cosa es que el uso que uno le dé. Entonces, a uno le da una tranquilidad emocional, mental, el tener una economía y tener una buena economía. Y el inglés te permite, o sea, a mí me ha abierto muchas puertas. Algo que, por ejemplo, a mí me ha servido y que yo lo estoy haciendo como, no sé, un truco, aprender un idioma, de un idioma a otro idioma. Yo aprendí el inglés, yo estaba aprendiendo inglés a partir del portugués cuando estaba en Brasil. Y, por ejemplo, ahora que yo estoy aprendiendo francés, yo estoy aprendiendo francés a partir del portugués o el inglés. Si tú me preguntas cosas a mí de cómo se dice en español, a mí te las respondo en inglés o en portugués. Porque los cursos que yo estoy haciendo son, literal, las clases son brasileros o portugueses que están aprendiendo francés y se quedan como, tú eres colombiana, estás viviendo en Surinam y estás aprendiendo francés desde el portugués, como que eso te permite los idiomas. Tener también incluso amistades de todas partes, o sea, mis amigos ahorita están regados en todas partes del mundo y eso yo creo que, por ejemplo, algo que yo creo que nunca se me va a olvidar es también entender los puntos de vista de otras personas. O sea, como que te da muchas herramientas. Si aparece una persona, te llega una persona que quiere viajar y estudiar inglés en el extranjero, pero te dice que tiene limitaciones económicas, y esto también lo podemos enlazar con qué le dirías a la Dai hace 6 años, que a lo mejor se encontraba también en esa situación. ¿Qué sería lo que le dirías? ¿Cuál sería tu consejo? Primero, le diría a esa Dai del pasado, preocúpate por tu futuro, pero no te obsesiones. A veces nosotros queremos cambiar nuestra situación actual y creo que ese es algo que incluso yo hasta con la psicóloga lo he estado trabajando. Cuando uno se encuentra en una situación que uno no quiere, uno inmediatamente es uno, porque todavía estoy trabajando en ello, pero sobre todo mi Dai del pasado divagaba con la mente, entonces vivía más pensando en qué iba a hacer en el futuro y tratando de pensar en cómo podía cambiar el pasado sin disfrutar del presente. Entonces, cuando te encuentres en una situación que no te gusta, cuando estés en el extranjero o incluso en este momento si te encuentras en tu país y quieres cambiarlo, haz un plan. Primero, le diría, aprende a saber por qué te quieres ir de tu país realmente y que eso sea tu motor para irte, que sea también tu motor para no decaer en los momentos difíciles. Haz un plan, tanto financiero como de estudios, para poder llegar. O sea, lo que te decía, yo quiero llegar a estudiar en Francia en estos lugares. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender primero, no? No es como, yo quiero llegar allá. Sí, los sueños se quedan en sueños, ¿no? Como, vale, primero tengo que aprender inglés, tengo que tener una mejor economía, tengo que aprender también francés. Vale, entonces pasito a pasito, y eso ha sido hace 5 o 6 años que comencé con esa cosa. Y apenas ahorita estoy planeando irme para Francia. Entonces, saber decir, yo quiero irme, sí pienso en futuro, pero no me frustro, no me obsesiono, porque los grandes sueños no se cumplen de un día para otro. Entonces, tener un plan, saber por qué, tener un plan de acción y comenzar pensando en ese futuro, pero disfrutando del proceso. Como, sí, vienen momentos malos, la vida está llena de momentos malos y buenos, pero disfrutar del proceso, incluso hasta de los momentos malos. Mira, pues estuve en el hospital, pero eso me permitió saber cómo yo me tengo que alimentar, por ejemplo, en mi caso. Entonces, eso por un lado, y por el otro, nunca, o sea, le diría a esa Dai del pasado como, no tienes que demostrarle nada a nadie, tienes que demostrarte a ti, y no tienes que demostrarle que eres suficiente a nadie. Tienes que mostrarte que eres suficiente para ti y aceptarte, o sea, tienes que aceptarte tal y como eres, tanto en cuerpo, porque obviamente yo vengo de un background de la danza y hay muchos traumas con el tema de la alimentación y el cuerpo, como en el tema económico. Tú no eres menos que nadie solo porque tienes una economía difícil en este momento, pero como me decía mi mamá, si tú quieres puedes hacerlo y todo está en la mente. O sea, no hay nada que yo conozca hasta ahora que el ser humano no pueda cambiar. Simplemente es tener conciencia y tener claro de que tú eres capaz y tú eres capaz. Entonces a esa Dai, tú eres capaz de lograr lo que te propongas. No tienes que demostrarle absolutamente nada a nadie, no tienes que sentirte menos que nadie porque tienes menos estudios, porque tienes menos dinero, sino que sea un motivo, un motor para crecer. Bueno, pues no tengo suficiente economía, pues a ver cómo yo ideo alguna forma de yo tener ese dinero que necesito para cumplir ese sueño.
Y con esto nos vamos a nuestra sección de recomendaciones top of the list. Y en este caso, Dai, como venías diciendo antes cuando estabas que el portugués te empezó a gustar por la música, te voy a preguntar qué canción que te inspira a viajar dirías tú que está en tu top of the list. Es una canción francesa y que yo creo que muchos han escuchado en algún momento. Se llama Je veux, que es de Sass. Y primero ya la canción es súper jocosa y muy motivadora, pero incluso para mí también es un recuerdo de eso, de justo lo que hablábamos de yo quiero esto. Yo quiero poder hablar francés en algún momento así de bien, quiero poder vivir todo lo que ella está diciendo en esta canción y sobre todo como quiero lo que ella dice, como yo, incluso lo dice, el tema del dinero. A mí no me interesa que me brindes una Torre Eiffel, a mí no me interesa que me des un chateau en no sé dónde. A mí lo que me interesa es ser feliz, tener una vida tranquila y para mí es como esa mi filosofía de vida. El dinero es un medio y me permite tener varias comodidades y tener mejores estudios y poder cumplir muchos sueños, pero al mismo tiempo lo más importante es ser feliz con lo que hago, que me apasione lo que hago y poder incluso con eso también inspirar o ayudar a otras personas. Por eso esa canción es como un referente y me sueño. O sea, yo creo que incluso también esto como otro consejo de créense una lista de canciones que les inspire del idioma que ustedes quieren aprender o del lugar que ustedes quieren ir, porque eso también les motiva. O sea, yo esta canción la escucho y digo, es que yo quiero algún día, o sea, yo algún día no, lo voy a hacer. Entonces como que te da te reaviva esos sueños porque la motivación se va poco a poco cuando uno comienza algo, pero tener esos insights de cosas que está, un póster, una canción, una película, amigos que hablen ese idioma y que tú les digas, háblame, por ejemplo, mi pareja habla francés, entonces yo le digo a veces, háblame francés, y eso es como, yo quiero, entonces en el inglés, por ejemplo, pues canciones en inglés o amigos que hablen inglés, es como, no envidia, sino yo quiero ser como esas personas. Sí, como quieres que te aprender. Inspiren. Exacto. Y bueno, ya para terminar, te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Si tuvieses que darle un consejo a alguien que aún no ha viajado y que quiere comenzar a hacerlo, ¿cuál sería? Lo que me dijo mi mamá. Tu mamá es una persona sabia. Sí, el dinero es lo de menos, lo que importa son las ganas. Busca la manera. Si en este momento de pronto tu salario, el trabajo en el que estás no te permite y de pronto no quieres o no hay una posibilidad de cambiar de empleo para tener unos mejores ingresos, hay otras maneras de móntate un chiringuito con un amigo o vende, qué sé yo vendía dulces en la escuela o buscar otros, o diversificar tus ingresos, que tus ingresos no vengan solamente de una fuente, porque el día que esa fuente no esté, tus sueños se van a ver parados. Entonces, si el tema es el dinero, busca otras maneras de generar ingresos que de pronto no tengas que sacrificar tu estabilidad emocional, tu estabilidad física, pero que te permita tener otros ingresos, o qué maneras, o incluso voluntariados. Yo se lo decía mucho a los artistas que les daba los asesoramientos, y hay voluntariados. Yo viajé a Malta con un voluntariado porque no tenía la economía, justo era pandemia, y también hice un evento online, me fui a Malta y estaba durante el primer mes y medio cuidando a unos niños, y a cambio me daban el hospedaje y la comida. Hay alternativas, couchsurfing, vuelos baratos, aprender a buscar travel hacking, que es el tema de buscar vuelos baratos, hacer voluntariados, hacer intercambios. Por ejemplo, en Brasil, yo estudié en la escuela, de las escuelas más importantes de Brasil y de Latinoamérica en danza contemporánea, que se llama Débora Kolker. ¿Sabes cuánto costaba un mes solamente dos clases, una o dos clases a la semana? Eso eran más o menos unos $100. Es muy, muy costoso. Entonces, lo que yo hice con ellos fue decirle, a ver, ¿qué herramientas también? Que tú veas qué herramientas tú tienes, que tú puedas explotar, ¿no? Ah, pues mira, yo sé esto y esto. Sé danza, sé estos ritmos, hace fotografía, y les mandé sin miedo también eso. El no ya lo tienes. Tú lánzate y haz las propuestas y te dicen por qué puede pasar que te digan, no, eso ya lo sabías. Entonces yo mandé ese correo y me dijeron, bueno, no nos interesa, o sea, no me dijeron así, pero fue como, no nos interesa el tema de la danza porque ellos ya tenían sus profesores, pero nos interesa el tema de la fotografía. Y yo intercambié durante casi un año, hacer la fotografía de la escuela, a cambio yo podía tomar las clases de danza contemporánea en la escuela. Y así, muchas cosas he ido haciendo intercambios. Tú me ayudas, yo te ayudo. Ahora yo estoy dándole clases de portugués
a una chica acá que es española de Alicante y ella me da clases de francés. Entonces, hay muchas maneras que tú puedes encontrar que no necesariamente necesitan de dinero, simplemente tus habilidades y tus ganas de crecer. Me ha recordado lo de el no ya lo tienes, que eso es algo que también me repito yo mucho de, pues ¿qué voy a perder? No tengo nada que perder, el no ya lo tengo. Pero hay otra cosa que también me repito mucho, que es mejor pedir perdón que permiso. Así que tú de primeras lo haces, que tal, pues luego si tienes que pedir perdón lo pides, pero... Total. Tú eres literal, el mejor ejemplo para esto. ¿Cómo conseguiste entrar acá? Si no hubieses enviado ese correo, no hubieses aplicado, no estarías aquí haciendo esta entrevista con nosotros. O sea, es simplemente el mentalizarte de soy lo suficientemente capaz, porque yo creo que a veces eso es lo que nos detiene de, ay, pero es que yo todavía no sé el idioma muy bien, o yo no tengo suficiente economía. Tenemos que aprender a, esto que dices, A bueno, valorarnos. pues a ver, exacto, primero a valorarnos y ver que ya con el hecho, o sea, ya con el hecho de plantearnos, queremos irnos a estudiar inglés para mejorar nuestra vida o conseguir algo. ¿Cuántas personas en el mundo hacen eso? O sea, ¿cuántas personas en el mundo apuestan por sus sueños y se van de su país o emigran para hacer lo que quieren? Son muy pocas. Entonces ya ahí nosotros estamos marcando la diferencia y estamos saliendo del patrón común de la sociedad. Entonces, eso hay que valorarlo. Palmadita en el pecho. Sí, total. Bueno, Dai, pues hemos llegado al final del episodio. Yo estoy encantada. Siempre que termino un episodio con algún invitado es increíble, porque siempre me llevo un montón de conocimientos, sabiduría, filosofías muy guays. Pero también me quedo triste porque tengo que deciros adiós. Pero bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros y nada, pues habrá alguna próxima seguramente. Esto no es un hasta adiós, esto es un hasta pronto. Eso es. Bueno, nada, muchas gracias a ti. Y thank you very, very much, viajero, por escucharnos y acompañarnos en este viaje lleno de aventuras. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y que los consejos de nuestro guest te hayan resultado súper útiles para sentirte como en casa en tus próximos viajes. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a El Mundo es Tuyo en Spotify, iVoox o Apple Podcast. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades de nuestros destinos y tener más info y consejos súper prácticos para vivir, estudiar y trabajar en el extranjero, o ya tienes claro que quieres comenzar una nueva aventura con nosotros, contáctanos haciendo clic en los enlaces que te dejamos en la cajita de descripción. Recuerda, lo mejor está por vivirse. Un saludo de tu familia en el extranjero y nos vemos en el próximo episodio.